Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Raquel, por acompañarnos hoy, por aceptar la invitación. Voy a hacer un breve resumen que nos compartió Raquel para que usted las conozca un poco más y luego ya después la escucharán. Entonces, dar su clase. Raquel Zagot, activista climática comunitaria, formación base de relaciones internacionales, cuenta con una maestría académica en desarrollo sostenible con énfasis en formación ecológica, especialista en gobernanza climática, en ecopedagogía, ética y sostenibilidad, y recientemente especialista en innovación social basado en desarrollo territorial y sostenibilidad. Es cofundadora y directora del proyecto Fundación Orgánica, una organización de base comunitaria que trabaja la gobernanza climática de los enfoques de los derechos humanos, divulgación científica, justicia climática y educación ambiental. Esta fundación, dice Raquel, que es un sueño materializado, desarrolla proyectos diversos en movilidad urbana, comunitaria, gobernanza climática, acuerdo de Escazú, incidencia en política climática gubernamental, formación en gobernanza e innovación social a mujeres campesinas. Entonces, por ahora agradecerle nuevamente a Raquel y darle el espacio para compartir con usted. Muchísimas gracias. Hola, espero que todas y todos estén muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes en este cierre de programa. Voy a comenzar a presentar. Ahí me dicen si está todo bien, si lo ven bien. ¿Lo ven bien? Se ve perfectamente, sí. Súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación y de verdad me pone muy feliz estar aquí con ustedes, entendiendo quiénes han sido también facilitadores de este espacio. Yo estoy muy acostumbrada a ser tallerista más que de unilateralmente. Yo hablaba de esto con Brian, tranquilo, todo va a salir bien. Nada más quiero que por favor ustedes se presenten, que me digan de dónde están, a dónde son y que escriban cuál es su ecosistema favorito. Y recuerden que cualquier cosa que ustedes piensen durante todo este rato que me van a escuchar a mí, que es una sola voz, que es muy aburrido, pero bueno, aquí vamos a estar. Todo lo que se les venga a la cabeza, por favor, pónganlo en el chat porque todo es importante. Pero bueno, ¿qué es Fundación Orgánica? Como ya digo, Brian, es una organización que trabajamos en gobernanza climática comunitaria. ¿Qué es esto? Yo a esto le digo como amarrar el tamal en las comunidades, porque lo que hacemos es un proceso de articulación de proyectos climáticos. Entonces nos encargamos de recaudar fondos para direccionarlo a proyectos que trabajamos con movilidad urbana sostenible, con mujeres campesinas, que ahora estamos trabajando con el Rescamur, y ahí vamos. Es un tipo de proyectos que hemos tenido. El primer proyecto hicimos 53 murales aquí en Palmares. Y fue todo vinculado a la arte, sostenibilidad y las ciclovías. Y también hemos hecho festivales de movilidad urbana. Y bueno, ahí nos trasladamos por el mundo. Pero ya para empezar este proceso de entender cómo estas transformaciones climáticas tienen algo que ver en el panorama centroamericano, bueno, me era una responsabilidad muy grande y es hablar de representante de esta región que creo que es demasiado diversa y ahí está demasiadas cosas pasando, ¿verdad? También porque estamos en el neotrópico y qué representa eso para la biodiversidad, esa riqueza cultural, pero también biodiversa que nos rodea, ¿verdad? Escriban ahí en el chat si saben cuál era geológica es la que nos encontramos. Yo era un amante de los dinosaurios, entonces como ustedes entenderán, para mí el tema de la crisis climática siempre fue como muy fascinante, porque cuando entendemos las eras geológicas logramos comprender, es como una biblioteca de la naturaleza y vemos qué fueron las cosas que sucedieron. Y una de las cosas más interesantes de todo son cómo se dieron estas extinciones masivas enormes a través de la historia. Bueno, sucede que el planeta sí ha tenido extinciones masivas, ha tenido 5 gigantes y han sido todas como por fenómenos que han ocurrido que no se podía cambiar nada, como un asteroide que cayó allá en la península de Yucatán, ¿verdad? Y acabó con toda la era de los dinosaurios y le dio paso a los mamíferos para que volvieran a poblar toda la Tierra, ¿verdad? O ese momento de la Tierra donde tenemos un volcán que tiró demasiada ceniza, explotó demasiado, cubrió toda la Tierra y eso hizo que los árboles crecieran demasiado fuerte y nos dieran todo el oxígeno que tenemos ahora. Son eras que han cambiado por cataclismos naturales, cosas que han sucedido porque no tuvimos que hacer, ¿verdad? Era una glaciación. ¿Cómo se iba a intervenir hacia eso? Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ahora, según el grupo de trabajo del Antropoceno, un grupo de trabajo que nació allá por 1970, comenzaron a ver
cambios ya más profundos en su entorno, pero ya eran agresivos, ¿verdad? Y tras de todo esa fue la era donde ya las computadoras ya se podían aplicar para hacer todas las cuantificaciones que quisiéramos. Entonces, el grupo de trabajo del antropoceno, ustedes vieron Oppenheimer, ¿verdad? La película Oppenheimer, yo la vi agarrada durísimo de la silla con una ansiedad terrible, porque para el grupo de trabajo del antropoceno, la prueba Trinity en Alamogordo, Nuevo México, representa el momento de la historia donde se dio el cambio biogeofísico de la Tierra y transicionamos de una era geológica a otra. Pasamos del Holoceno, como está acá, al Antropoceno. Y ese momento de la historia se dieron un montón de cosas, como una extracción terrible de la minería, ¿verdad? Ya era intenso, una creciente ola de agricultura, pero basada en que no respetaba ningún ciclo de la naturaleza, o expansiones terribles del agro que hacían fragmentación de ecosistemas, o como prohibir el cáñamo, entre otras cosas, y hacer un paraíso de plástico. Y se pueden ver cómo estas situaciones que vimos antes, ¿verdad? De cambios, de eras geológicas, fueron provocadas directamente por cataclismos naturales. Entonces, ¿cómo nosotras y nosotros, una especie, tuvo la fuerza y el poder de un cataclismo natural, tal como un asteroide, ¿verdad? Entonces, a la era geológica que se le conoce ahora es el antropoceno, porque significa que el ser humano ha tenido tanta injerencia que logró cambiar de una era geológica a otra. Pasamos del Holoceno al Antropoceno. Imagínense el poder de una especie haciendo lo que hacía, la magnitud, ¿verdad? Y esos son uno de los ejemplos de lo que pasó en 1950. Es todo el grupo de trabajo del Antropoceno que no se dio en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque era más sectorizada, era en lugares específicos. Pero a partir de 1950 vemos que es una expansión a nivel global, ¿verdad? Entonces ahí se comienza a hablar del cambio de era geológica. Y lo podemos ver en todos estos datos, ¿verdad? Que comenzó a subir, top, se disparó. Aparecieron el tema de los límites planetarios, cuánto resiste el planeta, ¿verdad? Cuántas humanidades, cuántos, porque desde 1970 el Grupo de Trabajo Antropoceno dijo, en el 2030 va a haber una crisis civilizatoria si no hacemos algo. Y desde 2070 saben qué hacer. Pero ¿qué es lo que nos ha faltado? No nos ha faltado ciencia, nos ha faltado voluntad política para crear y hacer estos cambios específicos. Entonces podemos ver todos esos cambios de eras geológicas como esta definición. Siento que esta definición para mí es el antropoceno, porque nos hablan de que los cambios son respuestas biofísicas del planeta a los cambios realizados por humanos sobre el planeta socioeconómico mundial. Esto vamos a tratar, ¿verdad?, de desconfigurarlo, entenderlo. O sea, todo lo que generamos en la naturaleza son cambios que son acompañados por una situación socioeconómica, pero eso marca un cambio profundo, como la prueba Trinity, como los monocultivos, como todas estas cosas terribles que hemos estado haciendo. Y es muy interesante porque aquí uno se llena de ansiedad climática que ya está estudiada, ¿verdad?, por la psicología o la ecoansiedad, y es porque es normal, estamos viviendo un duelo anticipado por el planeta Tierra. Eso es lo que estamos presenciando en este momento. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Y si tuviésemos una clase más larga y si estuviéramos presencialmente, hacemos una actividad, ¿verdad? Para este momento, pero es cómo logramos sobrellevar este duelo anticipado por el planeta de algo que nos están diciendo hace tiempo, pero la humanidad decide no escuchar. Aquí eso me importa mucho que ojalá ahora se escriban ustedes ahí en el chat. em, los bienes comunes le vamos a seguir diciendo a lo que se le conocía como recursos naturales, porque todo tiene una razón de ser. Hasta hablarlo tiene una razón de ser, ¿verdad? Recursos es un tipo de extracción, pero si lo vemos como un sistema integrado de ecosistemas vivos que se sostienen entre sí, y yo para sobrevivir necesito que sostengan estos ecosistemas, necesito que el manglar viva, que el manglar tenga ese montón de pececitos para que todos los pescadores tengan que ir a pescar y así puedan mantener a todas sus familias y la mayoría de personas de las cosas así se mantengan, le vamos a seguir llamando bienes comunes de la naturaleza, porque estamos intrínsecamente vinculados, o sea, como lo decía Edward O. Wilson de la biofilia, ¿verdad? Que dice que estamos intrínsecamente conectados con la naturaleza porque somos otro más del montón, otro y otra más del montón. Aquí quiero que escriban ustedes cuándo fue el momento en ustedes, donde ustedes entendieron el clic territorial que yo le llamo es el agotamiento de los bienes comunes de la naturaleza. En mi caso fue cuando yo tenía 6 años, yo soy de Palmares, mi abuelita, ella era súper intrépida, era nadadora, era maravillosa ella, y ella me contó que aprendió a nadar en pozas, y yo a los 6 años escuché a mi abuelita diciendo eso, y yo, aquí está,
abuelita me va a llevar ahora a la poza, yo agarraba el tronco como ella, ¿verdad? Y en ese momento yo me di cuenta, porque me dijo, no, Raquel, es que ya en Palmares no hay pozas, no hay agua, porque todo está contaminado por el café, por la gente, y fue como, ¿qué? ¿Verdad? Y entonces de ahí, yo creo que por eso yo, aparte de venir de una familia activista, yo soy activista desde los 14 años, porque ese entendimiento de que el agua ya no está fue muy poderoso y todas las personas tenemos ese clic territorial. Ese momento donde ustedes dejaron de ver a Juanes de Mayo, ese momento donde de verdad ya no estaba esa flor, todos esos momentos nos ubican en el contexto en donde estamos en ese momento. Entonces, si yo sé que en ese momento mi abuelita no puede llevar la poza porque estaba contaminada por el café, quiere decir que para mares no hay agua, ¿verdad? Entonces uno después crece preguntándose, ok, ¿por qué no hay agua? Bueno, San Ramón nos da agua, pero en ese momento San Ramón tiene 158 plantas hidroeléctricas privadas que perjudican todo el tema del agua para no solo San Ramón, sino para otros cantones, ¿verdad? Y el agua es un derecho humano. Entonces, como todos estos clics territoriales nos ayudan a entender a dónde estamos. Así que si saben de un clic territorial que ustedes han tenido, escríbalo en el chat, chiquillers, para ver qué es lo que nos une después también. Y bueno, vamos a hablar ahora de ese clic territorial que también nos lleva a Centroamérica. ¿Y por qué Centroamérica? Porque es nuestra hermosa región y ha sido, ¿verdad? Es uno de los territorios que son menos investigados, es uno de los territorios que nada más la gente lo ve y está ahí, y hemos sido toda la región producto de todos esos procesos de colonialismo, de una extracción indiscriminada de todos los bienes comunes, de minería, de monocultivo, ¿verdad? Una dependencia profunda de los combustibles fósiles, una expansión de la frontera agrícola demasiado profunda y continua. Y es como que si nos comenzamos, porque para esta presentación, ¿verdad? Por dicha, tengo amiguis en Centroamérica y comencé a preguntarles cosas que vivían para traerles a ustedes cosas así, material fresquito, ¿verdad? Entonces, fue como muy interesante ver las similitudes, pero también cómo todo se va sectorizando por casi que como instituciones democráticas vigentes y el poder que tiene la gente para acceder a la justicia, para acceder a la información, para acceder a la participación ciudadana. Y aquí les traje como un mapa, porque obviamente hay mapas, pero obviamente todo está en inglés. Tenemos que, es parte de todo democratizar los idiomas. Acá les traje un mapa que les puedo compartir esta presentación, porque esto lo que hace es que nos tira directamente a un mapita que les quiero enseñar. Ahí está para que la gente lo vea y se conecte. Pero bueno, esto lo que nos muestra, ¿verdad? Es cómo han sido las redes de acción política y geopolítica territorial en toda América Central, porque ¿de qué hemos sido sujetas y sujetos? ¿De qué tipo de colonialismo, verdad? ¿De qué tipo de racismo hay acá que es diferente a los otros espacios? Si pudieron ver el artículo que les mandé de la economista Julia Evelyn es brillante, es genial, es salvadoreña ella, y ella nos habla de cómo estas últimas 3 décadas de neoliberalismo han influenciado para convertir este monstruo del neoliberalismo en un hiperneoliberalismo totalmente enfocado en megaproyectos, ¿verdad? Y no solo pensemos en megaproyectos como toda esta infraestructura que vive Guatemala, ¿verdad? De hidroeléctricas gigantes, también los megaproyectos se ven diferenciados hacia los monocultivos que, ¿verdad? En Costa Rica puede ser o la piña que está destruyendo todas las cosas, en otros lugares puede ser que me estaban contando ahora que el maíz en El Salvador está ya llegando a niveles de monocultivo extenso, de destrucción de no solo de montañas, sino ahora de manglares, ¿verdad? Y también tenemos el hecho de la alimentación, cuántos bosques se están talando en estos momentos ilegalmente para producción de carne. Y esa carne no solo carne, esa carne también estamos hablando de cuero, que es un cuero que incluso se sabe que va para toda Europa, a todas estas casas gigantes de moda o para ponerle a los carros cubiertos de cuero. Y eso está provocando la deforestación en muchos lugares en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, Julia Evelyn tiene una tesis súper genial. Ella fue profesora, se acaba de retirar por toda la situación que está viviendo en El Salvador. Igual ella es una académica brillante que ve de todo desde la parte feminista, de la economía de los cuidados. Y ella habla de esto, ¿verdad? De cómo se modifican radicalmente los territorios y la vida a causa de esta inquisición de megaproyectos en todo lo que es América Central.
¿Y esto cómo se vincula a la crisis climática? Porque si tenemos que todos estos son presiones constantes, ecosistémicas, a pueblos que vemos en cuáles capitales, en cuáles pueblos del mundo podemos tomar agua, ¿verdad? ¿Cómo esto ha influenciado? ¿Por qué yo no puedo tomar agua en tal lugar, ¿verdad? Si hace unos años, tal vez unos 30 años, sí podía. Momentos y estas áreas de megaproyectos han hecho que en los espacios de mayor vulnerabilidad del planeta, que es Centroamérica, también Centroamérica y el Caribe, se vea totalmente influenciado. Y a veces la gente que ustedes dicen, no, el cambio climático, no. Bueno, ¿por cuánto nos cuesta el cambio climático? Esto solo fue el año pasado. Ven ustedes que toda esa gente nos habla de que solo el año pasado se perdieron o se gastaron 21.000 millones de dólares. Y esos fueron los reportados porque hay demasiada desinformación, hay demasiado sesgo. Muchas de las comunidades que se vieron afectadas no tienen la capacidad de mandar estos datos a muchos lugares y eso es de los principales problemas. Por eso es que es necesaria la ciencia comunitaria. Es necesario ir a que las comunidades que saben más que nadie de cómo se mueven los datos climáticos porque han visto y han vivido toda su vida y han estado toda su vida en un lugar, por eso les digo que el clic territorial es importante, saben cómo se manejan, saben, imagínense si esas personas pudiesen tomar los datos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estamos evidenciando, ¿verdad? 68.8% de todos estos desastres que pasaron fueron tormentas. También vemos sequías porque dicen un año llueve o el otro año no llueve y qué impacta, ¿verdad? ¿Cómo impacta eso? Si digamos, al menos en Costa Rica, el Ministerio de Agricultura lo único que hace es darle a personas agricultoras ante esos panoramas más agroquímicos y por eso en estos momentos tenemos un cantón como Oriamuno donde la gente no puede tomar agua porque está contaminada y toma del cisterna, ¿verdad? Entonces, cómo todas esas situaciones nos están influenciando profundamente en contextos donde los megaproyectos han sido la tónica de toda Centroamérica. Ven ustedes que solo el huracán Otis, 12.000 millones de dólares en daños asociados que se saben, ¿verdad? A ver. Si quieren ponerlo ahí en el chat, ¿cuáles han sido los desastres hidrometeorológicos más frecuentes? ¿Están en otros países? Si solo están en Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuáles son los más frecuentes que están a su alrededor? Desastres hidrometeorológicos también están contabilizados muchos de los incendios forestales por las sequías, ¿verdad? Y que cualquier chispa agarra, pero también tiene factores antropogénicos. Pero escriban ahí si ustedes saben o quieren poner como cuáles han sido los más frecuentes que han visto últimamente. Entonces, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta la crisis climática para Centroamérica? Y es muy interesante cuando la gente comienza a decir que eso no importa porque, bueno, ya casi hablo de Costa Rica particularmente, ¿verdad? Pero a la gente cree que no le importa y hay un país como Indonesia cambiando su centro económico de la capital de Yakarta a otra isla porque se está inundando. Tenemos a un Parrita en este momento que Parrita se ha trasladado 4 veces de centro económico porque se inunda, porque ven que está al lado de Parrita. Monocultivos de palma africana, ¿verdad? Y tras de todo ya son zonas de humedales históricamente, ¿verdad? Y lacustres. Entonces, si a Parrita ya la están pasando para el cuarto lugar, pero el plan de adaptación climática, que cada cantón debería tener un plan de adaptación climática, porque se vincula con el plan regulador y las variables climáticas nos dan la posibilidad de entender hacia dónde va la crisis climática y accionar a tiempo. Eso sí es realmente una adaptación, ¿verdad? Ahora a Parrita le dieron el plan de adaptación y le están diciendo que el cuarto lugar donde está pasando de centro económico se va a inundar y que era el quinto a donde propone el plan de adaptación al cambio climático de Parrita, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces vemos que la política pública está como desfasada, obviamente, de todo lo que están viviendo los pueblos, pero es algo que pasa y es adrede. Entonces vemos que Centroamérica tiene una alta vulnerabilidad climática. ¿Y qué es lo que está pasando? No sé si ustedes han visto las noticias, pero en Costa Rica el presidente y las demás gentes del gobierno quieren pasar todo y quieren pagar deuda. Y pagar deuda, pero dejar a la gente sin educación y sin salud, ¿verdad? ¿Y qué representa esto ante posibles brotes nuevos de enfermedades como COVID? Que eso es lo que va a traer la crisis climática, porque está rompiendo las fronteras entre la humanidad y todo lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está yendo la plata y por qué la mayoría de países de América Latina están pagando deuda? Están endeudándose por huracanes y no están direccionando todo en adaptación climática.
Son cuestionamientos que tenemos que hacernos, porque estamos hablando de justicia, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de que en México se desapareció un pueblo y ya está llegando, y a cuánto estamos en Costa Rica de que Punta Arenas desaparezca, ¿verdad? Son la alta vulnerabilidad que representan y una condición de que antes, al menos yo hablo desde mi país porque tengo más conocimientos, si alguien de otro país ahí me disculpan, pero antes en Costa Rica no le pasaban de lado a lado los huracanes, porque habían humedales, porque habían manglares, y esos son barreras naturales que defienden a las tierras. Yo siempre veo los manglares como cuando uno se corta y le sale un granito. El granito le impide a usted que entren bacterias y que usted se muera y que usted se enferme. Esos son los manglares para la tierra. Así hay que verlos. Son protecciones ante todo lo que se viene. Y lo que se viene es innegable, pero hay que enfrentarlo de la mejor manera. Entonces, ¿verdad? Entonces vemos estas pérdidas de diversidad que actúan como un catalizador de expansiones de virus y enfermedades. ¿Y qué representa eso ante la alta vulnerabilidad centroamericana? Aquí es lo que les decía antes, ¿verdad? Estamos viendo que desde el 2022 al 24, 88% de financiamiento climático a América Latina llegó en forma de préstamos y solo el 12 en donaciones. Una de las zonas más afectadas por estas transnacionales que vienen a tirar monocultivos, toda esta ola de megaproyectos, que es una constante voracidad que no para. Pero si están generando todos estos daños y están provocando todos estos otros, cuando ellos ya se les jodan las siembras y ya no puedan hacer eso, lo que hacen es que se van. Y eso es todo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a estar recibiendo? Que vean, ven, solo en forma de préstamos llegó casi que la mayoría, préstamos vinculados a sobrevivir ante los desastres hidrometeorológicos provocados por ese tipo de cosas. Todo en la crisis climática está conectado. Yo siento que por eso es que es tan importante estudiar los del área climática, porque nos da esa posibilidad. Aquí voy a hacerles como un recorrido pequeñito de Centroamérica y principalmente, ¿verdad? De cosas que hemos visto, no puedo explicar, me encantaría hablar y quedarme en cada uno porque siento que son demasiado importantes. Vamos a incluir a Belice porque sí hay que incluir a Belice, Belice quiere incluirse a Centroamérica y es muy importante vincular a una nación que ha sido históricamente colonizada y no, la gente no quiere ser parte de ese lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vemos que Belice nos cuentan que hay una privatización de áreas protegidas, de playas que no pueden venir. En Belice pasan cosas muy similares a Costa Rica. Y es que tenemos como que ahora estamos haciendo mucha cooperación internacional entre los países para que ojalá que en Belice se instalen zonas francas a como se está haciendo en Costa Rica. Es una de las cosas que tenemos en común. Hay mucha monocultivo, hay una vasta selva, ¿verdad? Y ya después de horas monocultivo hay una tala intensiva y una destrucción de ecosistemas hacia una turistificación profunda de todas sus costas, de todos sus lugares. Hay que entender que en Belice comienza la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, que llega hasta arribita de Costa Rica, hasta Nicaragua llega. Hasta en esta transición de esas dos fronteras llega. Imagínense ustedes la gran capacidad de biodiversidad y cuánta gente en ese momento está dependiendo de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, entendiendo que el blanqueamiento de corales por contaminaciones, por cambios de clima, que se haga más caliente el mar, ¿verdad? Se blanquean, se salen los pólipos de los corales y se blanquean, queda solo el esqueletito. Y cuando vamos a las playas solo vemos eso, ¿verdad? Pero son cosas que son muy interesantes. Otro país que es insular, ¿verdad? Es lo que le pasa a las islas suele ser, y ahora vamos a comenzar a hablar de República Dominicana, lo que le pasa a la República Dominicana es el tema energético que siempre ha sido un punto muy complejo. En estos momentos, República Dominicana importa un montón de carbón para una central termoeléctrica que se sabe que fue desde llena de actos de corrupción, que en estos momentos tiene a grandes poblaciones cerca de la termoeléctrica de Punta Catalina llena de ceniza, pero son una cantidad de ceniza tan profunda y ahora les están impidiendo hacer mediciones de aire limpio, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces están las universidades eh, presionando para que sea todo ese tipo de cosas, pero la parte energética de República Dominicana ha sido un proceso muy, muy doloroso, porque República Dominicana es una isla que depende mucho de lo que hay en sus costas, entonces también todo lo que es las cenizas ha sido una situación, las aguas residuales, a dónde van, muchos los tiran
al mar y en residuos en general ha estado en una situación muy compleja. Sí es uno de los países que ha tenido menos amenazas a defensoras y defensores de la naturaleza, pero a lo que me dice el Instituto de Abogados Ambientales de República Dominicana, que una conversación estábamos teniendo y me dijeron que no, que es más que todo que la gente no denuncia, ¿verdad? Entonces, no, eso es algo muy importante recalcar, que a veces no hay tantas denuncias, pero es porque la gente no está teniendo ese proceso de cómo acceder a la justicia. Y vamos a ver, vamos con Guatemala. Guatemala es un país que ha tenido, ¿verdad? Genocidios profundos, bueno, la mayoría de Centroamérica los ha tenido, pero Guatemala está ahora en un proceso de exhumación profundo de todas sus víctimas de genocidios. Se detuvo unos años, desde el 2000 comenzaron. Si alguien quiere más información de eso, hay una organización que se llama UDEFEGUA. Ahí la ahora le puedo agregar que son una gente, que son antropólogos forenses que se encarga de darle paz a todas las víctimas de los genocidios. Y entonces Guatemala tiene una historia muy compleja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Guatemala está enfrentando la realidad, toda esa realidad profunda, a pesar de tener todos esos megaproyectos de monocultivos, de plantas hidroeléctricas? En este momento, Guatemala es una de las que puede ratificar el acuerdo de Escazú, a pesar de tener todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un nuevo gobierno que se prevé que sea más abierto a buscar dignidad para su pueblo, puede estar con todas estas dinámicas de extracción, de presiones de plantas hidroeléctricas, de luchas por acceso a la justicia, de que en esos últimos 2 meses tuvo a 7 protectores de la naturaleza asesinados? ¿Cómo Guatemala puede ser la nación que ratifique el acuerdo de Escazú? Bueno, ojalá, esperamos que sea así. De hecho, mañana comienza el encuentro de Juventudes por Escazú para presionar aún más para que Guatemala ratifique el acuerdo y que lo implemente y que haya mayor acceso a la justicia para defensores ambientales. Pero el tema de Guatemala está complejo, hay muchas instituciones y la gente misma sabe que solo se salva entre comunidades porque los gobiernos van y vienen, ¿verdad? Entonces, es importante recalcar que a pesar de todas estas situaciones centroamericanas, la única que nos puede salvar es la misma comunidad centroamericana. En Honduras, es un tema muy complejo. Hoy vieron, no sé si vieron las noticias, pero Xiomara incluso dijo que puede que haya un golpe de Estado, que estén planificando un golpe de Estado contra ella. Al menos Xiomara ha sido muy deficiente y todo su gobierno en cualquier manera de defender a sus defensores de la naturaleza, a sus protectores. Eh, Tenemos registros de amigas y amigas de amenazas, de desaparecidos, de asesinatos que son constantes, gente que ha salido huyendo, donde no puede tener un real acceso a la justicia, ¿verdad? Y tras de todo, el último gobierno, que fue un narcoestado muy profundo, abrió una posibilidad desde los gobiernos que se llamaran sedes, que son como unas zonas económicas de un tipo de desarrollo, pero todos medio tricky, por decirlo así, porque se sabe, y según compañeros de la red hondureña de Escazú, se sabe que las sedes van a ser lugares donde usted va a poder ceder sus derechos humanos por un periodo de un año para que ustedes le hagan lo que usted quiera con su cuerpo y que eso sea un producto, ¿verdad?, de medicina o de quién sabe lo que pueda pasar ahí, o centros de tortura. No se sabe nada en este momento. La gente de la red hondureña por el Acuerdo Escazú ha tirado mucho de esto para que estén al tanto. Son cosas que están pasando en Centroamérica, es necesario de ver. Y todo esto sí está vinculado a la crisis climática, porque la crisis climática lo que hace es que pone presión a lo que ya hay. En El Salvador hay 28 meses de estado de excepción, donde la gente no puede organizarse, donde la gente no puede reunirse. Nosotros andábamos en una reunión la semana pasada en El Salvador y nos tuvieron que pasar a la zona turística porque estaba totalmente militarizado. Y es muy interesante porque las políticas de desarrollo de El Salvador están totalmente vinculadas a la explotación de todos sus bienes comunes. En los manglares quieren desarrollarlos, ¿verdad? Y sin tener en cuenta que la belleza de esos manglares que vienen a comprar estas poblaciones del norte global, esa belleza es lo que están destruyendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué le queda a El Salvador? O sea, El Salvador está luchando mucho por la ratificación, bueno, por la aprobación, la ratificación y la implementación del Acuerdo de Escazú, porque sabemos que es una manera de cómo tener acceso a derechos.
En Nicaragua hay una criminalización profunda, ¿verdad? Cualquier movimiento social, hasta a la gente que estuvo en Miss Universo la sacaron y entonces uno comienza a cuestionarse, ¿verdad? De qué es realmente ahí legal en ese país. A muchos activistas, compas de cuando estaban trabajando el acuerdo de Escazú, compas activistas del área de la Reserva Indio Maíz, les han dado muerte ciudadana, y eso quiere decir que les borran de los registros de Nicaragua. No sé si han visto, si tienen la oportunidad alguna vez de seguir el documental Patrullaje o Patrol the Movie. Es un documental que están acá tirándolo en Costa Rica en muchos lugares y habla de la tala ilegal en reserva de Indio Maíz, que está colindando con Costa Rica en el norte, en la zona norte, y es donde están las mayores dantas, la mayor población de dantas creo que todo Centroamérica. Es un lugar prístino, una reserva forestal maravillosa y la están talando para el consumo de carne. Todo lo que ustedes comen, si comen de su carne, si comen del arreo, si comen, pregunten cuándo, de dónde es la carne que van a consumir. Si van a consumir carne que sea de Costa Rica, al menos si ustedes saben Costa Rica, de Nicaragua, se sabe que está la ilegal, que está destruyendo todos los bosques de la reserva Indio Maíz y es un desastre terrible. Terrible, son unas quemas extensivas enormes y muy interesantes que esa carne se va para Estados Unidos y el cuero se va para Italia para hacer carros y asientos de carros. Entonces, ¿verdad? Cómo estas presiones del norte global siempre siguen presionando, perdón por decir la misma palabra, presionando a los ecosistemas y a la gente para entrar en un estado de pánico y también de incertidumbre y de pérdida de vida y de duelos. En Costa Rica tenemos el desmantelamiento de la Dirección de Cambio Climático. Esto no viene solo de este gobierno, viene de los gobiernos pasados, que la Dirección de Cambio Climático es quien se encarga de todo este tema en el MINAE. La desmantelaron, pasaron de 22 a 2 personas. Ahora se están viendo a ver si hay esfuerzos para que se vuelva a activar. Hay una nueva directora de Cambio Climático y esperemos que, bueno, al menos pueda cumplir en los NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París. Son 13 áreas de acción que nos indican cómo está el estado de Costa Rica en temas climáticos, desde movilidad, transporte, océanos, alimentación, todas las cosas que ustedes imaginen. Hay 13 áreas y a eso tienen que categorizarlas, hay indicadores y Costa Rica tiene que presentarlo cada 5 años. Y en ese momento llevan el 7% por, porque hemos hecho presiones, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que llevan el 7%. Hay una impunidad latente, el juicio de Sergio realmente se quedó en impunidad. Yo sé que la familia quiere llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los defensores de la naturaleza en ese país tienen miedo. La gente no quiere vincularse a la naturaleza o a la defensa de ella porque saben que hay una narrativa de odio profunda, que todo es culpa de las personas ecologistas, todo es culpa de las personas ambientalistas, que crucitas en la minería esto y aquello, pero no se está, o sea, siempre todo es en vinculación a un megaproyecto, a una entidad que trajo todas estas empresas que estaban generando todas esas presiones que provocaron que los ambientalistas comenzaran a accionar, ¿verdad? En ese momento se está llevando a cabo el juicio de Jerry Rivera y es del 5 al 7 en Pérez Celedón. Hay que presionar y hay que estar al tanto para que no haya impunidad a como hubo con el de Sergio. En el caso de la tal ilegal de Gandoca Manzanillo, sabemos que hay 3 activistas que les tiraron bombas molotov a las casas y les machetearon los carros. Hemos estado hablando con la gente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que están en Panamá para que inicien un proceso, ellas y ellos también, de acolpamiento desde el Poder Judicial ante estos temas, porque realmente están en un peligro. Se saben que hay gente que incluso han pagado sicarios para que les hagan daño, ¿verdad? Entonces son temas que estamos viendo que son una inestabilidad y también es parte de esa narrativa de odio hacia algún tipo de desarrollo, pero al final, ¿desarrollo para quién, verdad? Hay una turistificación extrema de todas las costas y hay una destrucción sistémica de ecosistemas. Tenemos que, como ustedes pueden ver, en el 2014, hace 10 años, vean ustedes quiénes eran las áreas de mayor vulnerabilidad climática. Pues somos el Caribe y Centroamérica. Y eso no ha cambiado, eso solo ha aumentado en Panamá, en esa parte en Panamá, en esos momentos están viendo a ver cómo sacan un pueblo de casi que del mar, porque ya no tienen tierra,
básicamente. Hay unas tendencias elevadas, profundas, pueden verlo acá desde el 93 al 2023, ¿verdad? Que se sabe que hay un crecimiento de 3,4 milímetros por año y eso es muchos de los pueblos que viven alrededor de las costas. Imagínense todas esas poblaciones que ustedes pueden ver aquí que se ven amarillas, todas esas gentes pueden perder su casa y nada más se lo va a comer el mar. ¿Y cuáles son las soluciones que van a dar los estados si siguen pagando una deuda en vez de direccionarlo a las pérdidas y daños que están enfrentando las comunidades? Entonces, en Centroamérica tenemos que hay una alta vulnerabilidad climática, en los modelos económicos hay un aumento de vulnerabilidad social, más y como en ese país quitan el acceso a la educación o a la salud, eso genera condiciones de inestabilidad y desigualdad económica, donde los grupos históricamente marginalizados son los más vulnerables. Por eso también decimos siempre que las personas más vulnerabilizadas por la crisis climática son las mujeres, las infancias y los cuerpos feminizados. ¿Por qué? Porque van a ser y ya son, ¿verdad? Entonces, cuando pasa un desastre hidrometeorológico, tenemos datos de que a las mujeres las violentan aún más en sus casas porque perdió su hogar y las golpean. Tenemos, cuando trabajamos el año pasado, hace 2 años en la Cruz de Guanacaste, los chiquillos nos decían que no les gustaban los huracanes porque cuando hay huracanes que se vinieron una seguidilla, no podían ir a la escuela porque todo el mundo estaba viviendo en la escuela, ¿verdad? Las mujeres son las que más viven en deshidratación cuando hay desastres hidrometeorológicos porque tienen una familia y la verdad, el sistema de cuidado siempre es patriarcal y machista, entonces las mujeres son las que comen al final, son las que se deshidratan más porque siempre están pensando en su familia y en el cuidado de ellas, ¿verdad? Entonces son los grupos más vulnerabilizados por la crisis climática. Hay cosas como la declaración de Manaus. Eso que les traigo es como fresquito, fresquito. Este es una declaración que Fundación Orgánica también es parte. Es una declaración de emergencia climática. Esto fue algo desgarrador porque fueron en varios lugares las audiencias públicas, unas de estas en Manaus, ¿verdad? Otras en México, de ese pueblo que les digo que desapareció. Entonces eran más de 150 personas diciéndole a la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo lo que han vivido y cómo el mar se llevó a sus casas, de cómo hay niñas que no se quieren dormir y que tienen demasiado miedo al mar porque dicen que el mar se va a llevar a la gente que quiere, ¿verdad? Entonces son cosas que ya están sucediendo y tenemos que entrar en este estado, sí, ya de accionar, de ver cómo nos movilizamos. Esta se presentó el 20 de agosto, por eso le digo que está muy, muy fresquita y la firmamos 400 organizaciones y 200 personas de la sociedad civil. Son cosas que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque al menos para Costa Rica, cualquier opinión consultiva que sea aprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vigente a nivel nacional, ¿verdad? Y debería ser así en todos los lugares, pero bueno, hay cosas que pasan. Eso es muy importante y que se nos quede grabado profundamente en la cabeza. El sistema no está roto, el sistema fue construido de esa manera por intereses específicos. Ya están las soluciones ante la crisis climática. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, pero son los intereses económicos que han hecho un lobby brutal en la política y se han involucrado en la política, lo que ha hecho que no tengamos la posibilidad de accionar. Por eso es demasiado importante involucrarnos, incidir, estar activas y activos y de verdad que nos mueva esta necesidad del bienestar colectivo, porque es la única manera en que vamos a poder salvarnos. No es que yo me salve, no. Estamos más cerca de ser refugiados climáticos que billonarios, y eso es una realidad. Entonces, ¿cómo vamos a aportar a que las soluciones que ya están se ejecuten? Hay un término que he estado estudiando y es la guerra de baja intensidad en Centroamérica. La primera propuesta, va a tomar un poquito de agua. La primera propuesta de esto la tiene Martín Baró y fue muy interesante cómo Jules Falket, que es de hecho andaba por aquí hace poco, es una académica francesa de la Sorbona, ella cómo lo mezcla la guerra de baja intensidad con la violencia de género. Y gracias a esa contemplación es que desde el feminismo comunitario y territorial, que es una teoría que ahora más adelante vamos a hablar, se comienzan a entender estas cosas. Y buscando la justicia o el acceso a la justicia de comunidades centroamericanas ante la defensa de la naturaleza, nos damos cuenta que es lo mismo,
que lo que decía Jules Falk, que pasa en la violencia de género, pasa igual en la defensa de la naturaleza, porque hay una guerra que no es declarada, ¿verdad? Entonces son operaciones casuales de intimidación, de impunidad, de amenazas, de que le siguen a usted, le siguen allá, pero no son las reglas de la guerra a cómo se está establecida. Porque el fin, como obviamente es un monocultivo o es una minera, va a ser solapado, no va a ser abierto. Entonces, esta guerra de baja intensidad lo que hace es como que ir agarrando como una maraña de miedo, de intimidación, de tortura, que se sabe que si usted se mueve, ustedes la desaparecen, y esto lo que hace es que paraliza. Entonces, ¿cómo bajo esta teoría y bajo este análisis de guerra de baja intensidad podemos también contrarrestar esta narrativa y entenderla y comenzar a accionar, ¿verdad? Porque es una guerra no declarada, pero si lo vemos, es, yo creo que por aquí tengo uno de los datos de cuántos. Aquí está. Ajá. 126 asesinados solo el año pasado. Solo el año pasado mataron a 126 personas en América Latina. Eso es brutal. Y solo, ¿cuántos al inicio? Creo que puse 7, han desaparecido en 2 meses en Guatemala. De defensa de la naturaleza. Entonces, bueno, aquí pongo un extracto que lo que dice Jules Falk, que dice que la violencia es una herramienta que se da, el derecho a ejercer poder es un medio que da resultados a quien lo ejerza y se da bajo un marco institucional. Se da bajo un marco institucional, ¿verdad? Todas estas situaciones, ¿quién financia a una minera? ¿Quién financia a una hidroeléctrica? Si no es un banco mundial, ¿verdad? Son institucionalizadas. Y cuando la gente va a hablar sobre la reserva indio maíz, allá han tenido que salir, obviamente, salieron todos sus defensores, que eran poblaciones indígenas y garífunas allá de Nicaragua, salieron porque los estaban amenazando profundamente, que les iban a matar a ellos, no solo a ellos, sino a toda la familia. Entonces ellos se fueron a vivir a Estados Unidos, porque Estados Unidos exactamente le pidió refugio, entonces van todos los días, no me acuerdo en ese momento cuál era el nombre del banco, pero van al banco al que está financiando a esa empresa que está talando los árboles, porque hasta ahí llega estas conexiones profundas, ¿verdad? Esto es institucionalizado. Por eso que es necesario herramientas para defendernos, porque en este momento nos están asesinando. Y ya en Costa Rica hemos tenido muchos casos. En 31 de mayo del otro año se cumple, creo que 13 años del asesinato de Jairo Mora, que fue el líder del ambiental de las tortugas, ¿verdad? Y fue por un megaproyecto de APM Terminals. Entonces, ¿cómo todo esto tiene una influencia? ¿Y desarrollo para quién, verdad? A raíz de todos estos 120, bueno, de ese montón de personas, solo 126 el año pasado, es que se postula el acuerdo de Escazú, que es el nombre pequeñito, es un nombre más largo, y adivinen dónde se hizo, adivinen dónde se firmó, y adivinen quién no ha ratificado el acuerdo de Escazú. Es doloroso hablar de esto, pero bueno, es un acuerdo increíble porque lo que hace es que nos da acceso a la información, también nos da acceso a la participación ciudadana y significativa. ¿Y por qué hablo de significativa? Porque obviamente sí, en algunos países da que la participación ciudadana sea parte de un megaproyecto, pero convocan a las 9 de la mañana un martes. ¿Quién puede ir a las 9 de la mañana un martes, verdad? Por eso hablamos de participación ciudadana significativa, basada en los idiomas a donde usted vaya a dar información, basada en las horas que más le sirva a la gente, porque la gente de ahí es quien va a vivir con ese megaproyecto. Y también acceso a la justicia, que sea digna, que no quede en impunidad como Sergio. ¿Cómo es posible que estemos hablando de eso? Entonces hablamos de que la espina dorsal de la democracia ambiental regional es el acuerdo de Escazú. Por eso estamos trabajando profundamente para que se ratifique. Este año, al menos acá en Costa Rica, hemos hecho 8 cineforos con el documental Dos Ríos, con Vamos a Comunidades. La última fue en Oriamuno, hemos ido a La Cruz, a Oriamuno, a Liberia. Ahora el 19 de octubre vamos para la conmemoración del Día de la Mujer Rural en Florencia, de San Carlos. Hemos ido a todo el país llevando este acuerdo para que la gente entienda la necesidad para cuando sea el momento, porque está archivado en la Asamblea Legislativa, cuando sea el momento, unimos todas las redes y ustedes también, chiquillos, si ustedes pueden meterse a la Alianza Escazú Costa Rica, sería maravilloso. Y si no, métanse a la Alianza Escazú de sus países,
necesitamos presionar en conjunto, porque no podemos vivir en un lugar en donde estén asesinando a las personas por cuidar la naturaleza. Eso no es posible. O sea, no podemos vivir en un mundo así. No podemos vivir con miedo por cuidar el lugar que nos da la vida. También hay cosas, buen drive, ¿verdad? Cosas buenas que salen como los principios de Maastricht. Los principios de Maastricht tienen de todos los nombres del mundo porque así también se creó la Unión Europea, pero esos son diferentes. Estos se vinculan a los derechos humanos de las generaciones futuras. Eso está también fresquititito. Esto se lanzó el año pasado, el 13 de julio del 2023. Y lo que da es una orientación. Si ahora yo les paso la presentación aquí en ese cuadrito abajo, está el link directo y fue un grupo grandísimo de abogados a nivel internacional y comenzó a hablar sobre los principios y sobre cómo apoyar a estados para realmente lo que lograran incorporar de manera efectiva los derechos humanos de las generaciones futuras a las leyes, a todos los estatutos, de que no solo se contemple hoy el presente, sino que se contemple qué va a pasar con una comunidad, con el agua de la comunidad en unos 30 años. Y a partir de eso, si nos agarremos de eso, cuando hacemos litigio climático, nos agarremos profundamente y presionemos desde esta convención. En los principios de Maastricht, se los recomiendo leerlos, de verdad son muy innovadores y creo que son cosas frescas que se han desarrollado en base a lo que hemos evidenciado principalmente en Centroamérica, lo vimos profundamente. Y hay que pasar de un enfoque, ¿verdad?, de mitigación y adaptación ya. En unas cosas podemos adaptar, no en la mayoría, casi que no. Tenemos que hablar en ese momento de una transición a un enfoque de pérdidas y daños, porque eso es lo que estamos viendo, eso es lo que sentimos, eso es lo que viven nuestras comunidades, porque las pérdidas son tanto económicas como no económicas, ¿verdad? También estamos perdiendo la cultura de pueblos por presiones ecosistémicas de megaproyectos que vienen financiados por quién sabe quién, gente que no vive acá, porque están destruyendo todo, ¿verdad? Eso también viene fresquito, el 9 de julio del 2024 se pone en vigencia el funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños, que ha sido un lobby enorme de un montón de gente, de un montón de presiones, principalmente del centro del mundo y sus islas, porque somos quienes tenemos más grado de vulnerabilidad ante la crisis climática. Entonces, a este fondo de pérdidas y años hay que ponerle atención, hay que darle seguimiento, hay que ver cómo se va a mover, porque eso tiene que llegar a nuestros países, que el norte pague. Y se habla algo muy importante, quien contamina paga. Y así debe ser siempre, siempre, siempre. Es la única manera que podemos tener ese acceso a la justicia para generaciones de hoy y mañana. No sabemos ni quién. Yo creo que yo no voy a tener hijos e hijas, pero yo le cuido a los sobrinos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo quiero que esa gente pueda agarrar un vaso de agua del tubo. Es mínimo, es dignidad. Todo lo que es enfoque de pérdidas y daños, vamos a vincularlo a la dignidad profunda. Hay esperanza, hay esperanza, ¿verdad? Hay orientaciones biocéntricas que nos hacen entender que somos parte del resto y no un ente supremo de la naturaleza que muchas personas creen ser. Hay que eliminar esos egos desarrollistas, explotadores, para transformarnos a el buen vivir, a entender que sí, mi alrededor sí se modifica cuando yo hago cosas y la humanidad aprende por imitación y somos así, y entre más lo hagamos, más lo vamos a lograr. Yo sé que el duelo anticipado es muy profundo y da mucha ansiedad, pero eso es lo que tenemos que entender para cómo accionar. La vida nos está diciendo, son multifactores y ustedes son de multidisciplinariamente, así, de todas las áreas. Todas las personas pueden ejercer algún cambio desde su área de conocimiento, sea cual sea. Y eso también lo que propone el buen vivir, ¿verdad? Porque critica radicalmente al desarrollo convencional y da una apertura de alternativas a esta calidad de vida, que está todo basado en el bienestar colectivo. Esta es una de las cosas que hicimos en Orgánica, por eso la puse de una vez para que se vayan a las redes de Orgánica y nos den like a esta publicación. Me encanta el feminismo comunitario territorial porque nos da esta apertura al conocimiento histórico que ha tenido esta región. Y más que todo porque el feminismo comunitario territorial nace en Centroamérica. Es una propuesta epistemológica de mujeres mayas y xincas.
Imagínense ustedes qué genialidad, es lo más cool que puede haber, porque es una manera de pensar que es muy propia de los territorios porque lo viven, lo sienten y lo piensan. Y así, a partir de esas visiones deberían verse todo lo que pasa alrededor, que es la belleza del análisis del feminismo comunitario territorial, que integra todo, es interdependiente, como la naturaleza misma. Es una observación profunda de la naturaleza para analizar cualquier conflicto que se tenga al frente, ¿verdad? Porque habla no se pueden separar estas dimensiones de lucha, de la defensa de la tierra y el cuerpo, todo está totalmente vinculado. Y también hay que entenderlo como todo este entramado. No podemos decir, no podemos separarlo, no podemos categorizarlo, no. Todo es un tamalito que hay que entenderlo como fue amarrado, ¿verdad? Y ese amarre es lo esencial, porque si entendemos la narrativa, podemos luchar concretamente y generar acciones profundas ante eso. Otra de que hablaba esta economista feminista Julia Evelyn, que les pasé en el artículo, es genial, habla de la economía feminista del cuido, ¿verdad? No sé si la han escuchado, pero si no tienen que revisarla, chiquillos, es increíble porque cuestiona absolutamente todo y es el cuido hacia todo lo que nos rodea y cómo todo tiene que cambiar las estructuras para realmente vivir en comunidad. Y es lo que el otro día escuchaba una charla de Julia Evelyn y ella decía, ¿verdad? Los estados no los van a salvar. Las comunidades organizadas mediante esta economía feminista de cuido es lo que nos van a dar la capacidad de accionar y salvarnos. Porque cuando andan persiguiendo una compa y va la policía también a agarrarla, ¿verdad? Y quien la ayuda es la vecina o la gente que está alrededor y se activan las redes y salvan gente. Y eso es lo que tenemos que fomentar, una economía solidaria de cuidados, que sean gente, ¿verdad? Que cada día hablemos y que discutamos de estos temas y veamos la importancia y accionemos, porque es necesario y le necesitamos profundamente a todas y todos ustedes. Sin ustedes no lo vamos a lograr y es una casa común. Al final tenemos que cuidarla todas y todos. ¿Por qué me gusta el movimiento climático? Porque como hablábamos antes, genera todas las presiones que ya existían de poblaciones sistémicamente vulnerabilizadas, podemos agarrarnos del movimiento climático, del grado de emergencia de la presión y a partir de ahí comenzar a generar acción, porque esos son algunos de los que se me ocurrieron. Que tengo en la mente cuando lo estaba haciendo, pero estoy segura que hay demasiado, hay un montón, hay demasiados tipos de relatores especiales, para el aire limpio. Los relatores especiales de la ONU son de la ONU, pero no son de la ONU porque tienen autonomía y ayudan un montón en lo que es movilización de personas, en injerencias en poder judicial y demás. O sea, tenemos todas estas herramientas y hay que usarlas y agarrarnos del movimiento climático, que es un movimiento multifactorial porque entiende la integralidad y accionar a partir de eso. Y bueno, esto es muy importante, ¿verdad? La conciencia solo importa cuando la transformamos en acción, organización y comunidad, porque de ahí, la conciencia solita, sí, yo soy muy consciente, ¿verdad? ¿Y a dónde me lleva eso? Me lleva, creo que al ego. Y cómo luchamos a través de ese conocimiento de que mi vinculación siempre va a ser comunitaria antes que individual, porque como yo sola voy a estar bien, eso no tiene sentido. Ningún organismo en el planeta puede existir así. Es más, a Darwin se le cayeron todos sus análisis de competencia. Se sabe ahora que la naturaleza triunfa a través de la cooperación y solo a partir de eso vamos a poder accionar. Y ya con eso yo creo que ya voy cerrando mi parte de la clase. No me gusta escucharme todo el rato porque siento que me ofusco con mi voz. Y les voy a contar un poco de que nosotros como fundación tenemos posicionamientos políticos y eso influye muchísimo en el tema de fondos, porque le hemos hecho litigio climático, fuimos de las 8 organizaciones que trabajan en el Comité de Política Climática de Costa Rica para presentar un recurso de amparo, el primero en su tipo de litigio climático de juventudes, en donde le exigimos información al Estado costarricense sobre las contribuciones nacionalmente determinadas, sobre las contribuciones que hablan en el Acuerdo de París, que son muy importantes porque son indicadores, ¿verdad? Sin esos indicadores en océanos, en agricultura, en energía, no entra ningún financiamiento climático del país porque básicamente no hay información. Entonces no hay en qué dirigir fondos. Entonces nosotros trabajamos mucho en litigio climático, hacemos coadyuvancias a procesos
de todo ese tipo, y tenemos una voz política porque creemos que la crisis climática es política, porque necesitamos hablar, necesitamos hacer esta acción, organización de comunidad. Entonces, les voy a enseñar cómo, si quieren apoyarnos algún día, nosotros tenemos tenemos una fundación y vendemos estas camisetas como manera de divulgación científica, y eso sería. Y ahí está el QR para que sigan las redes de Orgánica, ya la hacemos en contacto y ahí estamos para apoyarnos. Y ya. Muchísimas gracias, Raquel. Definitivamente nos deja con los ojos abiertos de todo lo que nos está pasando y no tengo dudas de que los compañeros y compañeras tienen algunas preguntas, entonces es el momento para hacer este diálogo que usted quería con el grupo. Entonces, adelante, algún compañero o compañera que quiera iniciar. Brian, ahí también tenemos varios Si comentarios. no nos vamos al chat, mientras siempre pasa como un poco esto de cuesta que se animen, pero aquí tenemos varios comentarios. Yo tengo una pregunta. Adelante, Kaylee. Ok, bueno, mi pregunta es la siguiente. Hola Raquel, bueno, muchísimas gracias por la ponencia y compartirnos toda esta información realmente impactante y bueno, siempre que se aborda este tema siempre le deja un sabor amargo, ¿verdad? Como usted decía, por acá lo noté como un duelo anticipado por el planeta y siento que es como bastante eh, acertado. Yo quisiera saber en Costa Rica o bien en Centroamérica qué estrategias se están implementando para mitigar los impactos y apoyar a las poblaciones más afectadas, o bien cuáles estrategias podríamos implementar nosotros como personas jóvenes y estudiantes inclusive o profesionales también. Uy, Kaylin. Son cosas que una sueña. Si una pudiera, ¿verdad? Si una pudiera, haría tanto. Pero bueno, en este momento, como organización, que es mi lugar en la sociedad civil, ¿verdad? Nosotros nos agarramos de todos los planes de adaptación climática. Hay uno nacional. Y a partir de ahí nos agarramos de los datos, porque ahora a veces en campo trabajamos con datos del 2011 que saca el INEC, y la gente de los cooperantes que a uno le dan presupuestos para seguir analizando y no le avalan eso, ¿verdad? Entonces creo que un punto de partida muy interesante sería ver la política de adaptación nacional y entender cuáles son esas áreas de acción, porque como les digo, hay 13 áreas de acción de las NDC, de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y de esas 13 áreas de acción, una puede hacer cosas, digamos, si alguien tiene más interés en trabajar con océanos, si alguien tiene más interés, ¿verdad?, de trabajar con transporte o con género o con empoderamiento climático, hay ahí estrategias directas de qué se puede hacer. Igual yo siento que cuando uno está en la U tiene demasiadas posibilidades porque también en la U hay programas, ¿verdad?, que uno puede crear o una visoria de acción social o ese tipo de cosas. Si no, yo la verdad es que soy muy comunitaria. Y yo me vine a mi pueblo, yo salí de San José, después de dar 7 años, corrí de San José, yo huí de ese lugar, pero, pero sí, porque yo llegué a mi pueblo y no había la organización que yo soñaba. Ya aquí la gente diversa, LGTQ+, vive en una diáspora porque son los cantones más conservadores, ¿verdad? Entonces, es ir creando comunidad donde estemos. Ahora, como Fundación Orgánica, tenemos 5 años y tenemos un año de formalizado, vendimos 250 camisetas de esas que ustedes vieron, hicimos una fiesta y nos pagamos la formalización. Y ahora ha crecido tanto el grupo que del pueblo tenemos 2 chicas trans en el equipo, ¿verdad? Y que ellas me reafirmaban que vivir en Palmares era un infierno. Entonces, ¿cómo vamos a través de todo este conocimiento aportando nuestro conocimiento a las comunidades más cercanas de donde estamos? Porque es nuestra casa. Entonces, al menos yo sé que me gustan mucho los recuerdos toltecas, ¿verdad? De que una está haciendo las cosas que una cree que está haciendo bien, ¿verdad? Y ya, y así es la vida, ¿verdad? Entonces una tiene que ir haciendo el bien, nada más, y eso es todo. Y hacer el bien es hacer comunidad, porque hay un montón de gente que se siente sola
y solo en estos temas, y es muy doloroso. Y si vamos a la MUNI, podemos meternos a la Comisión Ambiental de la MUNI, ¿verdad? Tienen que dejar a las personas ser, o meternos en el Comité Cantonal de la Persona Joven, o meternos en la Asociación de Desarrollo, aunque hayan puros viejillos. Hay que meterse, ¿verdad? Porque ¿quién va a hacer el relevo generacional? Y esa gente tiene recursos y tiene parques y podemos hacer para la comunidad lugares lindos, aunque sea poner un mural, ¿verdad? Todo impacta. Ya si nos queremos vincular profesionalmente, la transición hacia empleos verdes es increíble, ¿verdad? Y Costa Rica está innovando. Estamos hablando de innovación. Para mí, innovación es ese tipo de innovación como que está haciendo el TEC ahora, que a base de hongos, de micelio de hongo, están generando empaques, ¿verdad? Y sabemos que eso se va a biodegradar. Hay demasiadas áreas de conocimiento. Las tecnologías y la hibridación de conocimientos multidisciplinarios es lo que nos va a salvar. Ahora nosotros estamos trabajando en orgánica con programadores para que sean programadores sociales y que nos ayuden cuando hacemos entrevistas, que son un montón de entrevistas, ¿verdad? Un montón de cosas que se vincule la gente de programación y de ciencias, así ya como de todo vinculado a las tecnologías y nos ayuden a buscar indicadores directos de todas las entrevistas que hacemos, ¿verdad? Hay trabajo para todo el mundo y hay pasión para todo el mundo para que se involucren a la acción climática. La cosa es buscar cuál es su campo favorito de acción y meterse de lleno. Y si eso es que en su pueblo no hayan toboganes, sino rampas para personas con discapacidad, es una lucha que hay que dar, ¿verdad? Porque se sabe que las ciudades adaptadas a la crisis climática son ciudades caminables o rodables. Y si se están quemando los buses, ¿verdad? ¿Cómo hace una persona con discapacidad para salir del bus? ¿Qué representa si nada más la sacan y dejan la silla de ruedas ahí, ¿verdad? Representa su autonomía. Entonces yo siento que en la crisis climática tenemos este gran espectro de acciones y hay de dónde agarrarnos. Yo les voy a pasar la presentación y ahí están todas esas convenciones, están todas estas, igual en orgánica, síganos, estamos pasando, tenemos mucha información de esos temas. Y sí, no sé si le respondí bien, pero espero que sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Jorleni, por favor, adelante. Margot, ¿cómo está? Primero que todo, felicitarla, la verdad, es un ejemplo para muchos y muchas. eh, eh, Hacer su propia organización, o sea, es su pasión, es lo que le gusta, ir a hablar con las comunidades, ¿verdad? Entonces, felicitaciones por eso, es un gran ejemplo. Mi única pregunta, y que la puse en el chat, ¿verdad? Era eso del acuerdo de Escazú. Por ejemplo, yo he hablado con, no voy a decir nombres, pero, que quiero meterme en el acuerdo de Escazú, Yuleni, pero eso no es algo que ya el gobierno de Costa Rica, ya, eso está en el pasado. Si me puedes hablar con un poquito más del acuerdo de Escazú, yo sé que es muy importante y que se defienden los derechos de las personas que están por el ambiente, ¿verdad? Pero ¿cómo decirle a la población costarricense? Sí, el acuerdo es Escazú, pero eso el gobierno ya lo quitó. O sea, ¿cómo participamos un poquito más de eso? Y en serio, Hay felicitaciones mucho, por el trabajo y la he ay, muchas seguido gracias. en Instagram y una amiga en la Cruz del grupo Yaji, yo estaba, bueno, no estaba en ese grupo, pero soy parte de fans y la he visto su trabajo, así que me encanta su trabajo. Pero si me habla un poquito más del acuerdo de Escazú, le agradezco. A mí cuando me traen a la cruz se me llena el corazón de amor. Muchas gracias por mencionar la cruz. El acuerdo de Escazú es algo muy interesante. Em, Nosotros en estos momentos, ¿cuál es el estado del acuerdo de Escazú? En este momento está archivado. Eso quiere decir, si nosotros lo revivimos en la Asamblea Legislativa, tenemos una última oportunidad para ratificarlo. Ya está aprobado por la presidencia, porque en ese momento fue Carlos, ¿verdad? Pero está ahí, como decimos la gente, engaletado en la Asamblea Legislativa. La Alianza Escazú nace porque antes se llamaba Escazú Ahora. Ese proceso de transición se dio cuando se pierde el acuerdo de Escazú porque no están las condiciones políticas en este momento, ¿verdad? Para presionar para que se ratifique. Se desarticula el grupo y otras gentes comenzamos a trabajar. La Alianza Escazú puede estar gente, si usted no tiene organización, usted puede estar. O sea, no necesita usted tener ni estar vinculada a ningún lugar.
Usted nada más nos dice, escribe ahí en el grupo Alianza Escazú Costa Rica que yo quiero ser parte, yo soy de tal lugar, y a usted de una vez comenzamos a unirla a todas las redes. Ahora tenemos este cineforo en Florencia de San Carlos el 19 de octubre, y creo que el 16 de noviembre vamos a Belén, por si hay alguien cerca de la GAM que quiera ir. Y ahí igual estamos, creo que hay uno en Guapiles ahora, el 12 de septiembre también. ¿Y qué es lo que hacemos con el Cineforo? Es un documental lindísimo que se llama Dos Ríos, es de dos mujeres de Guatemala y Honduras, en donde cuentan su lucha a través de las hidroeléctricas. Y lo que hacemos es que vinculamos eso a la realidad territorial. Entonces, hemos ido a Oriamuno. Entonces, en Oriamuno lo que hacemos es que llevamos a líderes ambientales a un panel. Entonces, estaba la señora, en Oriamuno es el tema de agroquímicos, como ustedes saben, ¿verdad? Y genera el 86% de hortalizas de todo el país. Y que la gente no pueda tomar agua donde cosechan el 86% de hortalizas es preocupante, ¿verdad? Entonces nos fuimos ahí de una vez y convocamos a la gente de Cocipreses, convocamos a Asadas, convocamos al TEC para hablar y dialogar. Y invitamos de una vez a la municipalidad. Llegó al final, pero bueno, llegó el consejo municipal. Y la señora de Cocipreses ha llevado la lucha de hace 10 años por prohibir 18 fungicidas y agrotóxicos. Ella logró prohibir junto a Fabián Pacheco y Álvaro Zagot, que es mi tío, lograron prohibir el clorotalonil, que es uno de los fungicidas más dañinos que existe en este momento. Entonces nosotros territorializamos así el acuerdo de Escazú, porque el acuerdo de Escazú habla de acceso a la información. Entonces, para tener la información que logró Ecocipreses para prohibirlo, fue terrible. Tuvieron que hacer un montón de recursos de amparo. No debería ser así, ¿verdad? A, a la señora de Ecocipreses la han amenazado. Los vecinos le han dicho que por favor lárguese. Directamente le dijeron a los de la asada, lárguese, no la queremos más acá si no quiere que usted le hagan daño. Entonces ya estamos hablando de defensa, defensores de la naturaleza. Y a como hemos ido ahora a Mono, hemos ido a San Carlos, fuimos a San Carlos a hablar de monocultivos, hidroeléctricas también, fuimos a Coajiniquil en La Cruz, fuimos allá y hablamos con pescadores y salieron con CCMAR, que es Ciencia Ciudadana del Mar, es una organización buenísima de allá, y comenzamos a dialogar también con bomberos forestales, cuáles han sido las presiones. A los bomberos forestales nos contaban que ellos para cambiar el uso de suelo de la MUNI, ¿verdad? Lo que hacen es quemar un bosque. Entonces ahí ya cambia el uso de suelo. Entonces ellos es la defensa entre tres personas y con machete, mientras les están acorralando gente que está incendiando el lugar, ¿verdad? Y como eso, el acuerdo de Escazú viene a acuerpar para que tenga acceso a la justicia. Y también como en Coajiniquil, en la bahía, quieren poner una turbina de energía eólica, pero marina, ¿verdad? Y dicen los pescadores que qué va a pasar con toda la pesca, porque qué tanto ruido va a tener, que ellos no les vincularon a la participación ciudadana. Entonces son cosas que el Acuerdo Escazú nos ha ayudado como a tener en el lugar, pero de verdad sigan la línea Escazú y métanse, chiquillos, necesitamos. El 31 de mayo del otro año vamos a lanzar la campaña presidencial, le decimos así, de Escazú, que es para asegurarnos de que todo el mundo hable de Escazú en las elecciones nacionales. Muchas gracias, respuesta bien, y vamos a apoyar eso porque es que si hay gente que está, no, no vamos a apoyar eso porque no saben y tal vez hay información, pero como piensa que ya es archivado, no es un movimiento, no lo ven como un movimiento tan grande, es que en Colombia lo aprobaron, no me acuerdo qué otro país de Centroamérica, entonces todo el mundo lo está aprobando, menos nosotros que somos los que estamos más la naturaleza, ¿verdad? Eh, el país centroamericano cuida mucho, entonces Voy a leer un par de preguntas que tenemos acá y luego le doy la palabra a Justin. Pregunta Marco. ¿Han presentado como fundación y grupos organizados proyectos de ley que busquen fortalecer y promover la educación ambiental a nivel comunitario? Desde su experiencia, las comunidades que ha acompañado, ¿cuáles son las necesidades sentidas más comunes de las comunidades que ha acompañado? Y hay otra pregunta del compañero Graving. ¿Han tenido la oportunidad de hacer seminarios presenciales o virtuales fuera de Costa Rica? ¿Cuántos se han, cuántos se han llevan, cuántos se llevan haciendo un proyecto?
Y luego, ahorita, bueno, voy a darle la palabra a Justin. Ok. Y la primera sí, vieras que nosotros, bueno, yo soy educadora, mi tesis es de maestría, es casi también de educación ambiental y climática y gobernanza. Y yo investigué mucho el tema de educación ambiental en Costa Rica. Imagínense ustedes que hace unos, en el 2000, no, sí, en 2019, Costa Rica invirtió creo que más de 100 millones o algo así en una política, no me acuerdo bien la cantidad de dinero, pero era más de 100 en la política de acción climática en la educación. Y en esos momentos, el MEP lo que nos dice, porque hemos tenido reuniones directamente con el MEP, es que no tiene la capacidad para formar a sus formadores, que es un requisito de la formación en acción climática. Obviamente que las personas se formen para dar las clases. Entonces, eso nos tiene totalmente trabados. Estábamos hablando con esa señora Fischel que se salió del Consejo Superior de Educación, entonces perdimos el contacto con ella, que era la señora que teníamos presionando y tal vez ayudándonos en ese tema, porque aquí hablamos con todo el mundo, ¿verdad? Hay que hacerlo hoy con todo el mundo. Y al menos en educación climática comunitaria nosotros nos dedicamos a eso. Ha sido muy difícil. Yo he sido consultora independiente de varias organizaciones y hemos logrado llevar recursos como de UNICEF, con ese que decía la compañera Jorleni, fuimos a la Cruz de Guanacaste a hacer un proceso de gobernanza climática con adolescentes, donde formamos a 38 adolescentes en ciencia climática comunitaria y cómo accionar. Y fue por presupuestos que nos ganamos y es una pelea campal ser una organización en este país con pocos recursos, más ahora que no entran en recursos climáticos porque el gobierno no quiere hacer los indicadores de contribución nacionalmente determinadas. Entonces, es complejo, igual se puede hacer, nosotros igual lo hacemos, ¿verdad? Por eso vendemos camisetas como locas. Si tienen una feria de emprendimiento, sepa que ojalá nos digan a nosotros, porque todo eso se lleva a las comunidades. Ahora vamos a comenzar con la Red Sancareña de Mujeres Rurales, un proceso de gobernanza, también se llama Escuelitas de Justicia Climática con la Rescamur y nos ganamos un fondo del Fondo Centroamericano de Mujeres para ejecutarlo. Entonces vamos a sacar un folleto de gobernanza, más que todo educación climática y emprendedurismo para mujeres rurales. Eso va a ser el resultado final del programa que estamos haciendo allá en San Carlos, en Florencia. Entonces estén pendientes de las redes de Orgánica, que lo vamos a tirar en redes, porque a nosotros nos gusta que el conocimiento sea a todo el mundo y uno no puede privarse del conocimiento. Entonces cuando se hace folleto va a ser una herramienta. Igual mi tesis creo que es una herramienta para hacer acción climática, educación ambiental en comunidades. Yo también le puedo pasar el link, está en el Querguá de la UCR y es como un cómo hacer acción climática en comunidades y con quién incidir y qué temas puede uno ver. Entonces también puede ser insumos que les puedan ayudar a ustedes ahí. Ojalá la UNED algún día me ayude a publicarla, pero pero sí, ¿y cuál otra pregunta era? ¿Cuáles son las necesidades más profundas? Yo creo que lo que más me ha dolido que he visto en comunidades es hambre. He visto mucha hambre de infancias y adolescencias en Costa Rica, en comunidades rurales, y eso creo que me ha dolido profundamente. Por eso nos estamos vinculando al tema de seguridad alimentaria y cómo eso nos ayuda, ¿verdad? Y cómo eso nos dignifica. Y creo que es importante también recalcar eso, ¿verdad? Que hay hambre, al menos mi pueblo tiene la tasa más alta de suicidio en el país en este momento y está vinculada a población joven y adultos ya hombres grandes. Entonces, sí, es complejo, pero yo creo que el hambre, yo siempre que entro a una comunidad, comienzo a trabajar primero la ansiedad climática, porque siento que es la barrera principal que tengo con la gente, entonces hago muchas actividades para romper eso de emociones climáticas y cómo se vincula y cómo son poderosas para seguir caminando, ¿verdad? Pero sí, creo que lo que más me ha pegado fuerte es el hambre y la sed en muchas comunidades. ¿Y la otra pregunta Y cuál era? Justin. Lo de Bueno, ok. ¿faltaba alguna? Lo de seminarios. Queremos hacer seminarios. Entonces somos un equipo interdisciplinario, entonces un proyecto duramos haciéndolo, son como mini tesis todos los proyectos que se postulan, ¿verdad? Entonces, como desde un mes a lo loco, así rapidísimo, con todo el mundo trabajando, o ya con tiempo unos mesecitos, pero usualmente un proyecto cuando se lleva a cabo dura de 6 meses a un año, que es lo que esperamos para darle sostenibilidad en territorio. Y Justin. Hola, hola, buenas tardes. Raquel,
Em, bueno, perdón, no sé si es Raquel o Raquel, es que dice Raquel Zagot. Entonces, una pregunta, ¿es más desde un aspecto del desarrollo centroamericano o incluso latinoamericano? Ahora que me llamó la atención eso que usted nombraba sobre el cáñamo. Si Centroamérica y en general Latinoamérica, todo la habla hispana es como, vamos a ver, salen exportaciones, pero no son de gran relevancia, no es, sale, exportamos bananos, piñas, pero no, por ejemplo, no exportamos carros o chips como tal vez lo hacen economías grandes. Entonces, ¿cuál debería ser ese cambio de perspectiva, ese cambio de desarrollo, enfocarse a un desarrollo más rural, más natural, como por ejemplo lo que usted decía, lo del cáñamo? O sea, ¿qué oportunidad o qué protagonismo tiene Latinoamérica para empezar a, a dinamizar la economía en relación a lo ambiental, como bioeconomía o cosas así? Uy, vea, uno suspira por esas preguntas, porque vea, obviamente uno desearía todo, Economía ¿verdad? circular, creo que es, así se llama, creo, economía Sí, sí, circular. economía circular. Sí, yo creo que todo tiene que basarse en la economía circular y eso depende también de la defensa de lo que tenemos actualmente, como la educación, porque la dignidad de las personas, o sea, si usted me dice qué es lo que necesitamos, al menos en Costa Rica, yo nada más puedo pensar en transporte público digno y eficiente, accesible, ¿verdad? Y lo que eso representa que representa en ese momento el 58% del CO2 que está tirando Costa Rica, que no hay casi que ninguna otra fuente más de contaminación más que el transporte público, ¿verdad? Entonces, eso también es dignidad para las personas, hasta salud mental, es todo un proceso de cuando usted une comunidades, cómo se van desarrollando económicamente, ¿verdad? Si tiene más acceso a ir a otro lugar más fácil, hay más centros económicos y también el tema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Ay, vaya a encontrar la tesis, qué dicha. Gracias. Gracias, Van. Y sí, digamos, entonces como ese tipo de cosas, creo que luchar por la educación y por los sistemas democráticos que aún nos permitan presentar denuncias ante situaciones es una acción vital. Entender que tal vez necesitamos más autonomía energética y no depender de las hidroeléctricas, ¿verdad? Que hay más presión constantemente, pero ¿cómo va a haber más presión en las hidroeléctricas sin si no hay agua, ¿verdad? O cómo vamos a hacer ahora, porque quieren abrir de nuevo diquís. Son como, hay que entender que yo creo que el factor revolucionario más grande ante la acción climática es involucrarse e incidir desde cada espacio. Pero si su espacio es, no sé, aguas residuales, ¿verdad? Entonces yo puedo presionar para plantas de tratamiento. Igual yo siento que para estabilizar ante la crisis climática tenemos que agarrar lo que ya está, ¿verdad? Amarrarlo y mejorarlo. Porque, ¿cómo es posible? Digamos, hay gente que comienza a aprender. Obviamente, la tecnología nos va a salvar. Yo estoy segura que la tecnología nos va a salvar. Pero ¿quién está haciendo la tecnología? ¿Quiénes son las personas que están metidas en esos lugares, verdad? Por eso es que la educación integral es importante, porque necesitamos llenarlos de ética planetaria, que la gente entienda que nadie se salva sola y solo. Son como entendernos en un ecosistema. Incluso en salirnos del ego ¿verdad? De pensar que somos dueños del mundo nos haría entender y observar más la naturaleza y entender cómo hay bioremediación directamente en la naturaleza y cómo podemos aplicar mecanismos. Porque una amiga me decía, mira qué lindo, me contaron que allá el manglar salvó todo. Y yo, ¿cómo que el manglar salvó todo? Hace, sí, estaban tirando aguas residuales y el manglar tenía la capacidad de hacer agua pura. Yo dije, pobre Manglar, ¿verdad? El Manglar no debería estar haciendo eso. Pero gracias, Manglar, por hacer eso, porque ahí sí se ve la capacidad de bioremediación que tiene la naturaleza ante los contaminantes que le generemos. Bioremediación es como lo que suena, ¿verdad? Como la naturaleza, con soluciones basadas en la naturaleza, vamos a poder aportar la solución de un contaminante, de una problemática ambiental, pero ahí comenzamos a ver entonces, ok, los principios de Maastricht, de no contaminar y quien contamina paga, ¿verdad? De eso que hablamos ahora, de generaciones venideras. Cómo eso se vincula a cualquier acción que hagamos. Y es como que hay que cambiar el chip. Yo creo que todo está en cambiar el chip y de verdad entender que hay soluciones ya. De la naturaleza ya tiene todo. La verdad es la voluntad política y la presión que nosotras hagamos en todos los espacios que hagamos, que tengamos esta visión y que seamos apasionados porque estamos trabajando por la protección de la naturaleza. Y espero que Justin, espero haberle contestado, yo soy muy intensa.
Muchísimas gracias, Raquel. Sin duda nos deja un panorama claro de lo que nos está ocurriendo bueno, en el mundo en general, en nuestra historia, para la región. Y desde el Centro Agenda Joven, pues queremos agradecerle que esté con nosotros, que formara parte de este seminario internacional y esperamos contar nuevamente con usted en otro espacio quizá más amplio, trabajar a modo taller, que también es algo que nos decías que te gusta más, ¿verdad? Entonces, que no sea la primera, que más bien que sea el inicio una gran relación ahí de amistad y colaboración. Entonces, Muchas agradecerte gracias. nuevamente y Fernando, no sé si tenés algo más que decir al grupo. Pues no, primero que todo, muchísimas gracias a Raquel, muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Yo más bien ya les voy a mandar al receso para que podamos hacer una pequeña pausa. Entonces son las 3:26, nos vemos de vuelta aquí a las 3:36 para pasar a la parte de taller y luego ya pues el pequeño cierre de nuestro seminario y entonces pues no, muchísimas gracias por ahí. Chais, gracias. Gracias, Raquel.